Hola gente linda, muy buena y santa, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Y seguimos con el estudio del Evangelio de Lucas. Y nos habíamos quedado en la clase pasada, o el programa pasado mejor dicho, en el versículo 53 del capítulo 22. Así que ahora continuamos un poquitito más. Y vamos a ir hasta el final, no de los tiempos, pero sí por lo menos hasta el final del capítulo. Así que seguimos, 22:54, Lucas 22:54. Acá estamos en la negación de Pedro. Recordamos que ya habíamos pasado el tiempo en que Jesús es arrestado. Ahora Jesús es llevado en esa madrugada a un juicio ahí medio trucho, que entre gallos y medianoches, de ahí sale el dicho, ¿no? Gallos y medianoches. En realidad, entre la medianoche del arresto de Jesús hasta que canta el gallo, es ahí donde se juntan algunos miembros del Sanedrín, no todos, por lo menos los miembros que consideraban que había que eliminar a Jesús, porque había muchos miembros que habían creído por fe ya en Jesús, que era el Salvador. Y de ahí sale el dicho, entre gallos y medianoche. Bueno, si no, fíjese acá en el Parlamento cuando hay alguna ley media rara que sacar, y seguramente esa ley va a salir después de las 2 de las 3 de la mañana, ¿no? Entre gallos y medianoches. 54. Dice lo siguiente: aquellos arrestaron, o sea, estamos hablando de los soldados del templo, no soldados romanos, sino soldados del templo, que era como una guardia civil que tenía el Sanedrín para cuidar la ley de Moisés, que no tiene nada que ver con una tropa militar o una policía que estuviera ahí, era algo más bien religioso. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro dice que lo seguía de lejos. Bueno, lo que está pasando acá es que evidentemente ellos quieren hacer un juicio, quieren preparar toda esta noche para al otro día pedir justamente la ejecución de Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que está aconteciendo acá es que justamente Jesús es llevado a la casa del máximo dirigente en lo religioso del pueblo de Israel. En aquel momento, o sea, esto era un cargo comprado, o sea, esto se lo compraban al gobierno romano, las familias más pudientes, sean o no sean de la línea levítica, lo podían comprar. Además de todo eso, o sea, tenían que ver, estas personas eran servidoras del Imperio Romano, así que era todo bastante turbio, ¿no? Y ya habíamos visto de que todos los otros discípulos ya lo habían abandonado a Jesús. Que no sabemos, por supuesto, hablamos de los 12, pero todos los otros que también lo seguían ya lo habían dejado a Jesús. No obstante, acá dice que Pedro lo seguía de lejos, ¿no? También vemos que Juan también, o sea, no es que se había alejado tanto, ¿no? O sea, el apóstol Juan andaba por ahí a la vuelta también. Eso lo dicen nuestros evangelios. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron, todavía en 55, y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. O sea, recuerden que acá en los tiempos justamente que vivía Jesús, y por supuesto actualmente también en el desierto, la temperatura por la noche por lo general baja. Bueno, acá estamos viendo justamente eso, ¿no? Una zona montañosa que está bajando la temperatura, y para mantenerse más o menos calentitos prendían ahí una fogata en el patio. Entendemos que una propiedad muy grande dentro de Jerusalén, para calentarse un poquitito. Y Pedro se mantuvo ahí en silencio, tranquilo, pero viendo la expectativa a ver qué pasaba con la vida de Jesucristo. 56. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo: este también estaba con él. Bueno, acá vamos a ver una seguidilla de situaciones en donde a Pedro distintas personas lo vinculan con Jesucristo. ¿Y por qué lo vinculan? Bueno, porque hay una cosa muy simple, las tonalidades. A ver, cuando cambiamos de provincia, cambiamos de país, nos damos cuenta de que estamos en otro lugar, no solamente porque hablan distintos idiomas, sino también porque la tonalidad con la que se habla el español es distinta, inclusive dentro del mismo país
la tonalidad es distinta, no es lo mismo, yo que sé, alguien que vive en el sur, alguien que vive en Buenos Aires, o alguien que vive, no sé, en Catamarca, Tucumán, Córdoba, o sea, las tonalidades son distintas, se habla de una manera distinta. Seguramente ahí lo debe haber escuchado y se dio cuenta de que este no es de acá de Jerusalén, así que seguramente al identificarlo como Galileo, o sea, Galileo del lado del lago de Galilea, lo deben haber identificado como seguramente alguien que era cercano a Jesús. Por eso dice la empleada, también andaba con él, o sea, con Jesús. 57. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Bueno, primero, a ver, Pedro estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos a entenderlo. O sea, a ver, si era un seguidor de Jesús y se había inmiscuido hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, evidentemente era con intenciones de liberar a Jesús. Si lo identificaban y lo hubieran detenido y tal vez molido a palo y matado, o sea, él no era tan importante como Jesús. No es para justificar su pecado, mintió, pero digamos que era eso que lo bajara, ¿no? Así que uno puede entender por qué también las ganas de Pedro de estar mintiendo, ¿no? Porque cuando Jesús le dice, no va a pasar y que cante el gallo, que vos me vas a negar. No, pero no es que lo negaba porque, bueno, era un tonto Pedro y en la primera cambio lo traicionó. No, no, no. Lo negaba porque Pedro estaba siendo justamente perseguido y estaban con ganas de fajársela también. Un poco después otro lo vio, no sé qué otra persona que estaba allí, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy, ¿no? Seguramente de vuelta lo deben haber escuchado hablar o mencionar, pero estamos hablando de noche, sin luz, solamente hay una fogata para alumbrarse y calentarse. No creo que lo identifiquen en sus rasgos faciales, pero sí seguramente por su tonalidad de voz. Seguimos, 59. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, también estaba con él, porque es Galileo. Y ahí acentuó justamente que era por la pronunciación de su idioma, porque como sabían de que justamente él venía de esa provincia, de esa región, bueno, no era por sus rasgos físicos, sino porque no se lo veían claramente, sino por su tonalidad de voz que lo identificaban como Galileo, que era procedente de esa región. Pedro le dijo, estoy en el 60, Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Bueno, ya empezó a amanecer, no sé a qué hora más o menos amanecía, dependiendo de la etapa del año que esté, ¿no? Pero ya acá seguramente debemos estar entre las 6 y 7 de la mañana, donde el gallo empieza a cantar para justamente hablar, anunciar el nuevo día. 61, y acá viene la parte triste de este capítulo también, ¿no? En ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Eso quiere decir que Pedro estaba a una distancia prudencial en donde podía ver a Jesucristo. Se volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué triste para Pedro, ¿no? Qué triste para Pedro darse cuenta que las palabras de Jesús eran ciertas y que no lo decía con una forma peyorativa o de maldad el Señor, sino diciendo, no, Pedro, o sea, vos vas a meter la pata, pero quédate tranquilo, yo te voy a perdonar y vas a salir adelante igual. Me imagino esa mirada, ¿no? Esas miradas que se entrecruzaron, un Pedro desesperado y un Jesús angustiado, porque podemos ver su angustia previamente en este mismo capítulo, angustiado esperando el escarnio primero, las palizas después, bueno, ahora vamos a ver parte de esas palizas, y posteriormente la muerte, ¿no? Una muerte indigna, porque lo trataron como un ladrón, una muerte indigna completamente, ¿no? Entonces me imagino esas dos miradas, no deben haber sido para nada fácil. 62. Seguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Y claro,
¿Sabes que cuando un hijo o una hija de Dios de verdad mete la pata, comete algo que realmente niega la voluntad de Dios, nos pasa esto? Lloramos amargamente. Lloramos amargamente. Porque hemos fallado. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado delante de Dios, lloramos amargamente. Y es una pena. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Bueno, acá empezamos a ver el escarnio, ¿no? O sea, estos soldados que lo habían ido a arrestar, que seguían custodiándolo, estaban al lado de él y dice que lo golpeaban, ¿no? Preso y todo, le seguían dando palos duros y parejos, pobre Jesús. También, 64, también le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro y le decía, profetiza quién es el que te golpeó. Una actitud bastante cobarde, ¿no? Esto, bueno, ya que has dicho tantas profecías y has dicho tantas cosas, bueno, también profetizá, a ver, dale, metele, profetizá un poquitito a ver qué es lo que estaba pasando o no estaba pasando. Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. No, Lucas ahí omite justamente las cosas que estaban escuchando de parte de Jesús, por lo tanto no sabemos qué era lo que decían justamente acerca de él, pero me imagino que habrán dicho cualquier tipo de insultos e improperios hacia el Señor Jesús. Cuando se hizo de día, estoy en el 66, cuando se hizo de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron. Bueno, acá ya vemos que ya se está constituyendo, ya se constituyó el tribunal, hicieron levantar seguramente a varios tribunos y se pusieron a juzgarlos. Recuerden que es un juzgamiento en lo religioso, porque ellos no tenían nada que ver con la ley que se impartía en Jerusalén. Esto lo hacía el Imperio Romano a través de sus sacerdotes. Esto era estrictamente religioso. ¿Y qué es lo que le preguntan específicamente? En el 67 dice, ¿eres tú el Cristo? Y esto es importante, el Cristo era el Redentor, el que tenía que venir a redimir justamente al pueblo de Israel, a salvar al pueblo de Israel de la situación en donde estaba. Él le dijo, si les dijera que sí, no me lo creería. Interesante respuesta, ¿no? O sea, Jesús en este tipo de conversaciones nunca va a estar aceptando. De hecho, la única vez que él acepta que es el Hijo de Dios es delante de Pedro, cuando le dice claramente a Pedro quién es él. Pero cuando él le pregunta, ¿no? ¿Y quién dice la gente que soy? Bueno, acá lo primero que le preguntan, directa, lisa y llanamente, ¿eres vos Cristo? Y le dice, bueno, si yo les digo que sí, ustedes no me lo van a creer, así que ¿para qué quieren que les responda? 68. Y si le hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. O sea, Jesús está diciendo, si ustedes ya habían sentenciado a muerte antes de un juicio. Entonces, que yo les responda ahora que sí, soy el Cristo, que no soy el Cristo, que yo les hiciera preguntas a ustedes, ¿por qué me arrestaron? ¿Bajo qué cargo? ¿Voy a tener un abogado, alguien que me defienda en esta causa? Es irrelevante, ustedes no están dispuestos a contestarme, solamente están dispuestos a condenarme. Pero a partir de ese momento, perdón, me salté alguno. Ahí está, 68. Y se pregunta, pero a partir de ese momento el hijo, no. Ahí está, estoy en el 69, perdón. Se me corrió la tarde. Estoy en el 69, pero a partir de ese momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios. ¿Qué momento? Jesús está haciendo una profecía, ¿no? Pero, porque miren cómo venía la conversación, 68 les decía, 68, y si les hiciera preguntas yo a ustedes, no me responderían ni me soltarían. Pero, recordemos que el pero es un antes y un después, acá va a cambiar el sentido de la conversación. A partir de este momento, o sea, de ahora, el Hijo del Hombre, está hablando del Hijo de Dios, se sentará a la derecha del poder de Dios. Le está anunciando cómo va a terminar él. O sea, ellos piensan que el término de este episodio es solamente la muerte de Jesús. Y Jesús le dice, no muchachos, no se equivoquen. El término va a ser cuando yo esté sentado a la derecha de Dios.
el 70 dice, todos dijeron, ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Le hacen la pregunta bien concreta y directa. Y Jesús le respondió, ustedes dicen que lo soy. Bueno, en realidad es un juego de palabras, no es que ellos estaban diciendo, afirmándolo, fue una pregunta. Jesús es lo que se llamaríamos un hábil declarante. Me acuerdo un juez, una vuelta conocía, o sea, y él siempre hablaba, ¿no? Personas que son hábiles declarantes, que pueden responder una pregunta sin afirmar o negar absolutamente nada. Bueno, esto es lo que está haciendo Jesús en estos momentos. O sea, está jugando, haciendo un juego de palabras y seguramente esto en el idioma autóctono se debe ser mucho más rico todavía que traducido al español. Pero están yendo y viniendo, o sea, vos sos el Cristo, bueno, vos decís que soy el Cristo. Vos sos el Hijo de Dios, vos decís que soy el Hijo de Dios. En realidad no están diciendo eso, no están los sacerdotes ni los jueces están afirmando de que Jesús es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo ellos están interrogándolo porque consideran de que Jesús se hacía pasar por el Hijo de Dios. Entonces estaba bien la retórica de decirle a toda esta gente, ustedes están diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Y realmente Jesús no se expresó delante de las otras personas en el templo como el Hijo de Dios. Previamente en otras ocasiones puede ser, pero no ahora, no en este momento. Entonces ellos dijeron, ¿no? O sea, los jueces, ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios. Y en realidad no. Pasa que recuerden, ¿no? O sea, Jesús cómo arrancó toda esta conversación. Diciéndole, muchachos, ustedes lo único que quieren es matarme. Entonces, como ustedes me quieren matar, vamos a ser honestos, o sea, ¿para qué vamos a seguir esta plática, esta charla en forma infinita si ustedes lo único que quieran es matarme? Entonces, ¿de qué sirve que yo hable? ¿De qué sirve que yo me defienda o que les haga preguntas a ustedes? Si de última fue en breves palabras lo que ellos determinaron. Vos, Jesús, dijiste que sos el Hijo de Dios, ¿no? En realidad eso no lo había dicho Jesús todavía, no lo había afirmado delante de ellos. Acá es interesante algo particular. Decir antes que eras el Hijo de Dios era un pecado aberrante, ¿no? No se podía decir que era el Hijo de Dios. Hoy sí, porque Dios ha hecho algo a través de Jesucristo, que es la adopción. Nos ha adoptado, por eso somos coherederos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque juntos estamos con Cristo y ahora estamos crucificados con el Señor. Entonces, esta adopción justamente nos hace llamarle a Dios Padre. Entonces sí somos hijos de Dios. Una cosa, pero recordad esto, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser el Hijo de Dios. ¿Ah? El Hijo de Dios es Jesús. ¿No? Y ese artículo va con mayúscula, porque estamos hablando de una persona en particular. Vos sos el Hijo de Dios, la hija de Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero en realidad lo que somos hijos adoptivos suyos, y esto es importantísimo. Siempre escuchaba a un pastor, Josh McDowell, pastor no es autor de muchos libros, y él decía, ser hijo natural de una persona lamentablemente hoy no quiere ser mucho, puede ser un error, puede ser una falla, puede ser un cálculo, puede ser un embarazo no deseado, como se suele decir hoy, y eso es una triste realidad en nuestra sociedad. Ahora bien, ser un hijo adoptivo es que realmente los padres desearon adoptarlo, fueron hasta una institución, hicieron todo un montón de papelerío y quisieron adoptar a ese hijo, a esa hija. Dios quiso adoptarnos, Dios deseó adoptarnos. Es mucho más valioso justamente eso que ser hijo natural. No es que somos por superiores a Jesús, por supuesto que no. O sea, Él es eterno y es co-creador de todas las cosas que existen en el mundo. Pero Dios decidió adoptarte como su hijo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esa realidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesucristo, porque tú nos has adoptado, Señor, como tus hijos, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque tú no solamente moriste en la cruz, ya lo vamos a estar viendo en las próximas programas, Señor, sino que además, Señor, de esto, tú, Señor, hiciste grandes cosas por nosotros. Bendice nuestras vidas y gracias por hacernos tus hijos. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy nos transmitimos en vivo por los partidos de fútbol, tanto acá en Argentina como en Uruguay, o sea, van a estar más pendientes de eso. Terminados los partidos vamos a estar mandando el link. Dios te bendiga. Chau, chau.